Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Jorge Macri anunció una fuerte inversión en obras para escuelas. A poco menos de un mes del comienzo de un nuevo ciclo lectivo, el jefe de gobierno porteño anunció inversiones y obras en escuelas porteñas por más de 145.000 millones de pesos. Bariloche, una joven demandó a su madre para que le aumente la cuota alimentaria. La joven, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Comahue, solicitó un reajuste por el aumento del costo de vida y los gastos de su carrera. Francia está dispuesta a enviar tropas a Groenlandia si Dinamarca lo pide. Las fronteras de la Unión Europea no son negociables, dijo el canciller francés, hora después de que el presidente Macron se reuniera con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Resumen, Noticias al Instante. Aumento en los sueldos de los empleados de comercio. El gremio acordó un 5,1% de suba que se pagará en 3 tramos, iguales de 1,7% de enero a marzo. El sueldo básico asciende a 1.050.000 pesos. Susto en Mar del Plata, apareció un tiburón a orillas de una de las playas céntricas. Clima, alerta por tormentas fuertes y granizo en 10 provincias. El servicio meteorológico acusó alerta de nivel amarillo para este miércoles. Zonas de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Sancor funciona al mínimo de su capacidad y despide a 350 empleados. Mientras el gobierno de Milei celebra la apertura de las importaciones y un supuesto repunte de la economía, la crisis en las empresas argentinas se traduce en la destrucción de miles de puestos de trabajo. Resumen, Noticias al Instante. Trump firmó un decreto para impedir el cambio de género a menores de 19 años. La medida impide procedimientos médicos que se realicen con el objetivo de alterar el sexo o género de la persona. Los titulares de la asignación por hijo pasarán a cobrar 98.108 pesos. Sin embargo, el total se liquidará un haber neto de 78.486, mientras que el 20% será retenido y se liberará tras la presentación de la libreta AUH. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza otra emisión de Gente de la City. ¿Cómo les va? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy, martes 28 de enero, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 32. Mucho pero mucho sol.
Mi nombre es Silvia Sapia, siempre los estoy acá esperando en AM 1230 Creativa. Y hoy vamos a tener un programa en donde vamos a hablar de las efemérides, por supuesto, de lo que pasó en un día como hoy, y vamos a hablar de un ícono de la canción latinoamericana, brasileña y del mundo. Vamos a hablar de Roberto Carlos. Qué lindas sus canciones, qué hermosos recuerdos seguramente les va a traer a muchos de ustedes. Y además también vamos a tener la agenda cultural, las sugerencias para que puedan visitar y disfrutar de este Buenos Aires en verano. No se olviden de suscribirse a la radio, al canal de YouTube de AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, Argentina y el mundo. No se vayan, acompáñenme en este recorrido. Te levanta por la mañana, te acompaña durante el día y te regresa a casa. Pero estamos con vos en todo momento. Estamos cerca. Y vamos con las efemérides de este martes 28 de enero. ¿Qué pasó en un día como hoy? En 1077, en Canosa, Italia, el emperador Enrique IV, tras pasar 3 días en la nieve como expiación, logra que el Papa Gregorio VII levante su excomunión contra él. Humillación de Canosa. En 1193, en París, San Juan de Mata celebra su primera misa y recibe la inspiración de fundar la Orden de la Santísima Trinidad. En 1208, en Cuenca, España, fallece San Julián de Cuenca, segundo obispo de la diócesis conquense. En 1521 comienza la Dieta de Worms hasta el 25 de mayo. En 1547, en Inglaterra, muere Enrique VIII. Su hijo Eduardo VI, de 9 años, lo sucede. Será el primer rey protestante del país. En 1573, en Varsovia, República de las Dos Naciones, se firman los artículos de la Confederación de Varsovia, sancionando la libertad religiosa en Polonia. En 1596, en el océano, muere el corsario vicealmirante de la Marina Real Inglesa, Francis Drake. En 1624, en la isla de San Cristóbal, el explorador Sir Thomas Warner funda la primera colonia británica en el Mar Caribe. En 1724, en San Petersburgo, Pedro el Grande funda la Academia de Ciencias de Rusia. En 1782, en España se dicta la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia que dividió al Virreinato del Río de la Plata en 8 intendencias. En 1810, en España, los ejércitos napoleónicos siguen avanzando sobre Andalucía y este día entran triunfantes a Granada. En 1813, en Inglaterra, se publica Orgullo y Prejuicio. En 1820, una expedición rusa dirigida por Fabián Gottlieb von Bellinghausen y Michel Petrovich Lazaret descubre el continente antártico y se aproxima a sus costas. En 1821, Francisco Delgado, gobernador de la provincia de Maracaibo, declaró su independencia, acto que se convierte en la primera decisión política tomada automáticamente por el pueblo del Zulia. En 1823, en Chile, Bernardo Higgins abdica del cargo de director supremo. En 1846, en India, el ejército invasor británico, dirigido por Harry Smith, triunfa en la batalla de Aliwal. En 1855, en Panamá, la primera locomotora cruza desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico en el ferrocarril de Panamá. En 1871, en el marco de la guerra franco-prusiana, Francia capitula tras el sitio de París, poniendo fin a la guerra. En 1873, en México, el general Ramón Corona derrota en el rancho La Mojonera, Jalisco, a Manuel Lozada, el Tigre de Álica, cuando éste se disponía a invadir la ciudad de Guadalajara. En 1878, en Estados Unidos, el Yale Daily News se convierte en el primer periódico universitario diario.
En 1887, en París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. En 1887, en Fort Keogh, Montana, hay una tormenta de nieve que forman los copos de nieve más grandes del mundo, de 40 por 20 centímetros. En 1896, en East Peckham, condado de Kent, Inglaterra, Walter Arnold se convierte en la primera persona multada por exceso de velocidad. En esa época el límite de la velocidad era de 32 km por hora. Él pasó de peatón a 4, el peatón era de 4 km por hora. Bueno, pasó la velocidad y fue el primer multado. En 1897, Manuel Trujillo Durán inaugura el cine venezolano en Maracaibo. En el Teatro Barlat se estrena Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en el lago de Maracaibo. En 1902, en Washington, D.C., Andrew Carnegie funda el Instituto Carnegie con una donación inicial de $10 millones estadounidenses. En 1908, en Portugal, se inicia un movimiento revolucionario que 3 días después será controlado. En 1909, en Cuba, los últimos soldados estadounidenses invasores abandonan la isla después de estar allí desde la Guerra Hispano-Cubana estadounidense de 1898. No obstante, retienen la base naval de Guantánamo, que se mantiene invadida. En 1910, la ciudad de París, Francia, sufre una inundación. En 1912, en Quito, una chusma organizada asesina al expresidente Eloy Alfaro y quema su cadáver, evento conocido como la hoguera bárbara. En 1915, el Congreso de Estados Unidos crea el Servicio de Guardia Costera de Estados Unidos. En 1916, en Estados Unidos, Louis de Brandeis se convierte en la primera persona judía nombrada miembro de la Corte Suprema. En 1917, en San Francisco, California, comienzan a circular tranvías municipales. En 1918, en el marco de la Guerra Civil Finlandesa, los rebeldes Guardias Rojos ganan control sobre la capital. Helsinki y los miembros del Senado se ocultan en subterráneos. En 1918 se funda el Ejército Rojo de la Unión Soviética de Trotsky. En 1920 en España se funda el Tercio de Extranjeros conocido más tarde como la Legión. En 1930 en España el dictador Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia al rey Alfonso XIII, terminando así la dictadura que había mantenido desde el 13 de septiembre de 1923. En 1932, en China, el ejército japonés comienza la ocupación de la ciudad de Shanghái. En 1935, Islandia es el primer país en legalizar el aborto. En 1946, en Santiago de Chile, el gobierno chileno perpetra la masacre de la Plaza Bulnes, que dejó a varias personas heridas y 6 personas muertas, entre ellas Ramona Parra. En 1949, los miembros de la Comunidad Europea crean el Consejo de Europa. En 1951, en el sitio de pruebas de Nevada, en el marco de la Operación Ranger, Estados Unidos detona la bomba atómica Baker de 8 kilotones, la 9ª de la historia humana. En 1955, en Puerto Rico se funda la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. En 1958, en Dinamarca se crea el popular juego Lego de bloques de plástico interconectables. En 1961 es erigida la diócesis de Autrán por el Papa Juan XXIII, quien designa como primer obispo a Monseñor Miguel González Ibarra. En 1985 en Estados Unidos el grupo de artistas USA for Africa graban la canción We Are the World con fines benéficos. En 1986, en Cabo Cañaveral, estado de Florida, el transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue. Mueren sus 7 astronautas. En 1991, en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, se enarbola por primera vez la bandera
del estado Zulia. Este símbolo que identifica al estado fue creado por el diseñador, artista, pintor, escultor y dibujante de origen zuliano José Antonio Urdaneta Andrade, que lleva 2 franjas horizontales de igual tamaño con los colores azul arriba y negro abajo, además de la imagen de un sol radiante color amarillo en el centro y una diagonal quebrada en color blanco que representa el relámpago del Catatumbo y que atraviesa la imagen del sol. En 1998, Ford anuncia la compra de Volvo Car Corporation por $6.450 millones. En este mismo año, en 1998, en Saint-Denis, Francia, se inaugura el Stade de Francia. En el 2000 finaliza el Fórum Internacional sobre el Holocausto de Estocolmo, organizado con el propósito de recordarlo y honrar a las víctimas. En 2002, en la ciudad de Maracaibo, capital del estado de Zulia, Venezuela, se establece el Día de la Zulianidad, por decreto 272, incluido en Gaceta Oficial. En el 2007, el Sinn Féin reconoce la legitimidad de la policía y autoridades judiciales del Ulster, un nuevo paso para la paz en Irlanda del Norte. En el 2008, en Santa Fe de Bogotá, Colombia, una aeronave de la aerolínea colombiana Aires proveniente de Maracaibo se sale de la pista de aterrizaje y se detiene en un terreno ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado. En 2012, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú, un incendio en un centro de rehabilitación llamado Dios es Amor, en el cual estaba sin licencia, deja 27 internos muertos y 12 heridos. En el 2013, en Santa Marta, Río Grande del Sur, Brasil, un incendio en la discoteca Kiss deja 231 muertos y 116 heridos. Nuestro correo electrónico am1230creativa@yahoo.com.ar. Esperamos tus mails. ¿Quién nació en un día como hoy? En 1225, Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano. En 1311, Juana II, reina navarra entre 1328 y 1349. En 1444, Francisco de Pazzi, principal causante de la conspiración de los Pazzi. En 1457, Enrique VII, rey inglés. En 1507, Ferrante Gonzaga, condottiero italiano. En 1540, Ludwig van Zeulen, matemático alemán. En 1582, John Barclay, escritor escocés. En 1600, Clemente IX, Papa de la Iglesia Católica entre 1967 y 1969. En 1608, Giovannini Alfonso Borelli, físico y matemático italiano. En 1611, Johannes Hevelius, astrónomo polaco. En 1622, Adrien Auzout, astrónomo francés. En 1701, Charles Marie de la Condamine, matemático y geográfico francés. En 1706, John Bashville, impresor y tipógrafo británico. En 1712, Tokugawa Ieyasu, show japonés. En 1717, Mustafa III, sultán otomano entre 1757 y 1774. En 1722, Johann H. Bach, organista alemán. En 1768, Federico VI, rey danés. En 1784, George Hamilton Gordon IV, conde de Aberdeen, primer ministro británico. En 1791, Ferdinand Gerold, compositor francés. En 1807, Robert McClure, explorador británico. En 1814, Marie Corillé Falcon, soprano francesa. En 1822, Alexander Mackenzie, primer ministro canadiense. En 1833, Charles George Gordon, general británico. En 1841, Henry Morton Stanley, explorador y periodista británico. En 1848, Jules Aimé Batarier, botánico francés.
En 1853, José Martí, poeta militar y héroe de la independencia cubano. En 1865, Carlos Yu Stamberg, presidente finlandés. En 1869, Julián Aguirre, compositor argentino. En 1873, Colette, novelista francesa. En 1874, Vsevolod Mashejov, director teatral ruso. En 1875, Julián Carrillo, compositor mexicano. En 1881, Juan José de Amezaga, presidente uruguayo. En 1882, Pascual Orozco, revolucionario mexicano. En 1884, Auguste Piccard, inventor suizo. En 1886, Hidetsu Saji, ingeniero electrónico japonés. En 1887, Manuel Aguirre Berlanga, abogado y político mexicano. En 1887, Arthur Rubinstein, pianista estadounidense de origen polaco. En 1888, Julián Alarcón, compositor y violinista paraguayo. En 1889, Ramón Iglesias y Navarri, obispo español. En 1894, Fidela Campiña Ontiveros, cantante de ópera española. En 1900, Alice Neel, artista estadounidense. En 1907, Ulises Petit de Murat, poeta, periodista, dramaturgo y escritor argentino. En 1909, John Thompson, futbolista escocés. En 1912, Manuel González Hinojosa, político mexicano. En 1912, Jackson Pollock, pintor estadounidense. En 1913, Frances Gent, soprano estadounidense. En 1918, Susana March, escritora española. En 1919, Vicente Asensi, futbolista español. En 1919, Wilson Ferreira Aldunate, líder político uruguayo. En 1922, Robert Hawley, bioquímico estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1968. En 1923, Erling Sepp Lortesen, armador, naviero e industrial noruego-brasileño. En 1924, Marcel Brusdaer, artista belga. En 1926, Jim Briand, piloto de automovilismo estadounidense. En 1927, Hiroshi Teixeira, cianista japonés. En 1929, Claes Oldenburg, escultor estadounidense. En 1930, Luis de Pablo, compositor español. En 1930, Kurt Biedenkopf, político alemán. En 1931, Lucía Bosé, actriz italiana. En 1931, Roxana Darín, actriz argentina. En 1931, Ezio Flagelo era un bajo estadounidense. En 1933, Patricio Rojas, médico y político chileno. En 1935, David Lott, escritor británico. En 1936, Alan Alda, actor y cineasta estadounidense. En 1936, Ismael Kadare, escritor albanés. En 1937, Ken Hill, compositor británico. En 1938, Tomás Linday, biólogo y genetista sueco. En 1940, Carlos Slim, empresario mexicano. En 1941, Kim Tubby, ingeniero electrónico y de sonido jamaiquino. En 1943, Dick Taylor, músico británico de la banda The Rolling Stones. En 1944, John Tavener, compositor británico. En 1945, Alessandro Bianchi, político italiano. En 1945, Robert White, músico británico. En 1946, Carlos Cano, cantautor español. En 1946, Juan Verduzco, actor y comediante mexicano. En 1947, Sextu Rojo, futbolista entrenador español. En 1948, Charles Taylor, político y presidente liberiano. En 1949, Greg Popovich, entrenador estadounidense de baloncesto. En 1950, Hamad ibn Isa al-Khalifat, rey bahrení.
En 1950, Alejandro Aguinaga, político peruano. En 1950, Blanca Curi, astróloga argentina. En 1951, Leonid Kadeunik, cosmonauta ucraniano. En 1952, Cándido Méndez, sindicalista español. En 1954, Rick Warren, pastor y escritor estadounidense. En 1954, Jaime Jarza, actor y escritor mexicano. En el 55, Nicolas Sarkozy, político francés, presidente de Francia entre 2007 y 2012. En 1956, Richard Danipur, compositor estadounidense. En 1957, Germán Castiblanco, actor colombiano. En 1958, Guillermo Fernández, cantante y músico argentino. En 1959, Frank Darabont, cineasta estadounidense. En 1960, Pato Banton, cantante británico. En 1960, Mauricio Dayub, actor argentino. En 1961, Arnaldur Indridason, escritor islandés. En 1966, Rafael Furchi, árbitro de fútbol argentino. En 1968, Rakim, rapero estadounidense. En el 68, Viviana Saccone, actriz argentina. En 1969, Katin Morris, actriz estadounidense. En 1969, Fernando Cornejo, futbolista chileno. En 1971, Anthony Hamilton, cantautor estadounidense. En 1975, Julián Dean, ciclista neozelandés. Pablo Salva, político español, y Juan Bosco Rentero, balonmanista español. Juan Carlos Franco, también futbolista mexicano. En 1976, Pedro Piquero, pianista y maestro budista. En 1978, Jasmine Handanouk, futbolista eslovenio. En 1979, Papa Bout Diop, futbolista senegalés. En 1979, Máximo Lucas, futbolista uruguayo. En 1994, Maluma, cantante. En 1994, Santiago Charamoni, futbolista uruguayo. En 1996, Cristian Sención, futbolista uruguayo. En 1998, Renato Solís, futbolista peruano. En 1999, Reina Kondo, seiyuu japonesa. En 1999, Dimitar Mitrilovsky, futbolista macedonio. En el 2000, Abel Ruiz, futbolista español. Nicolás Gutiérrez Contreras, futbolista chileno. Samuel Enzoy, futbolista británico. Y en el 2004, Antonio Morgado, ciclista portugués. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En el personaje de Gente de la City, hoy vamos a hablar de Roberto Carlos Braga Moreira. Nació en Cachoeiro de Itamemirim, Espíritu Santo, el 19 de abril de 1941, más conocido artísticamente como Roberto Carlos. Es un cantautor y músico brasileño, uno de los principales representantes de la MPB y balada romántica. Es uno de los artistas latinoamericanos que más discos ha vendido en todo el mundo, con más de 150 millones de copias, y un icono de la música brasileña en el mundo, nombrado en su país y en el resto de América Latina como el rey de la música latina. Es el menor de 4 hijos del matrimonio formado por el relojero Robertino Braga y la costurera Laura Moreira Braga, y fue descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial.
A los 6 años de edad, el día de la fiesta de San Pedro, patrono de Cachoeiro de Itamirim, donde nació él, fue atropellado por una locomotora de vapor y la pierna derecha le tuvo que ser amputada, un poco debajo de la rodilla. Desde entonces usa una prótesis. Ha tenido bastante mala racha con las mujeres, con las que oficialmente ha estado relacionado. Su madre, Laura Moreira Braga, murió en el hospital de Copa d'Or en Río de Janeiro a causa de una infección respiratoria. La muerte de su madre vino a engrosar la lista de duros golpes sufridos por el cantante, quien ya había perdido a otras mujeres importantes a lo largo de su vida. El cáncer se llevó a su primera mujer, Cleonice Rossi, en 1990. En diciembre de 1999 también fallecía de cáncer su tercera esposa, la pedagoga María Rita Simones Braga, con quien llevaba 4 años de casados. Su historia fue muy especial para estar juntos y cuando al fin lo lograron, llegó la enfermedad. Roberto Carlos dedica cada show al terminar a María Rita. En 1991 el cantante fue obligado a reconocer a Rafael Braga, hijo de María Lucila Torres, con quien mantuvo un romance cuando tenía 25 años. María Lucila también murió de cáncer de mama 2 días después de que el artista asumió la paternidad de Rafael, quien trabaja como vendedor de vehículos en San Pablo e intentó sin éxito seguir la misma senda de su padre. Con su primera mujer, Roberto Carlos, tuvo 3 hijos, uno de ellos, Segundinho, tuvo unos serios problemas de visión y debió ser sometido a tratamiento médico periódico. Ha tenido una vida personal muy difícil y con muchos golpes, pero siguió adelante con lo musical. Lleva más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, récord para un cantante latinoamericano. Ganador del Grammy al mejor intérprete de pop latino en 1989. Gracias a la canción Si el amor se va, es el único artista latinoamericano de los considerados leyenda que ha realizado un MTV acústico y colaborando con estrellas mundiales en diversas giras. Desde los primeros años de la década de 1960 intentó triunfar sin éxito como cantante de bossa nova, estilo en el que llegó a grabar varias canciones. Luego acometió la carrera que lo conduciría al estrellato, la escena del pop y rock brasileños a través de los programas musicales de televisión. Tuvo sucesivos éxitos gracias a su voz suave, melancólica y romántica. Líder de la Joven Guardia, movimiento musical influido por la música de los Beatles, Roberto Carlos resumía su estado de ansiedad en 1965 cantando «Quiero que me calientes este invierno y que todo lo demás se vaya al infierno». El movimiento se desvaneció, pero Roberto Carlos se convirtió en el rey del pop brasileño más convencional. Desde ese instante se le considera el Elvis Presley de Brasil. Entrada la década de 1970, Roberto Carlos se vuelve un cantante más romántico gracias al poeta portugués Manuel Moraes. Sus éxitos comienzan uno tras otro a inundar las emisoras de radio no solo en Brasil, sino de todo el continente y de España. Fue por muchos años el único cantante latinoamericano que había ganado el Festival de la Canción de San Remo en Italia. Otros como José Feliciano, Mirla Castellanos y Luis Miguel participaron también sin lograr el primer puesto, hasta que en el 2008 la cantante argentina Lola Ponce lo consigue junto al italiano Gio Di Tono con el tema Colpo di Fulmine. La década de 1970 marcó el final de la Joven Guardia y reforzó el prestigio de Roberto Carlos como artista romántico en Brasil y en el extranjero, Estados Unidos, Europa y América Latina. El artista brasileño que vendía más discos en el país, varias de sus canciones fueron grabadas por artistas como Julio Iglesias, Carabelli y Ray Conniff. En 1970, Roberto Carlos hizo una exitosa serie de conciertos en Cañecao. El álbum se lanzó al año y trajo como éxitos como Hannah y Jesucristo, canción que también marcó su acercamiento a la religión.
Al año siguiente se estrenó Roberto Carlos, 300 km/h, su última película y un gran éxito a nivel nacional. También en 1971 salió el álbum Roberto Carlos, disco que contó con los éxitos Detalles, Amada Amante, Todos son sordos, Por debajo de los rizos de tu pelo, homenaje a Caetano Veloso, y 2-2 de Caetano Veloso. De Roberto Carlos en 1972 resonaron La Montaña y Cuando los niños dejan las fiestas, y ese fue el primer LP en alcanzar el hito de 1 millón de copias vendidas. El álbum Roberto Carlos 1973 trajo los éxitos Rutina y Propuesta. El 24 de diciembre de 1974, Globo transmitió un especial del cantante y obtuvo enormes niveles de audiencia. A partir de ese año, el programa se emitía cada fin de año. En 1975, el gran éxito fue Más allá del horizonte. Al año siguiente, el cantante grabó un LP nuevo en los estudios CBS en New York. El álbum presentó las canciones de Ilegal, Inmoral o Engorda y Los Botones. En 1977, Roberto Carlos grabó Demasiado Romántica de Caetano Veloso y Ride. Lanzó el álbum de Navidad y alcanzó los primeros lugares en las listas de éxitos. Al año siguiente lanzó el álbum con los famosos temas Desayuno, Fuerza Extraña de Caetano Veloso y Lady Laura, que le dedicó a su madre. El álbum vendió 1.500.000 copias, además todos los álbumes se vendieron más de 1 millón de copias al año. Los espectáculos favorecieron también a Roberto Carlos. En 1978 el cantante recorrió el país durante 6 meses, siempre llenando de público sus shows. Cuando visitó México en 1979, el Papa Juan Pablo II fue recibido con la canción Amigo, cantada por un coro de niños. El evento se transmitió en vivo para cientos de millones de personas en todo el mundo. Roberto también participó en apoyo del Año Internacional del Niño para la ONU. En la década de 1980 participó en la campaña del Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1981 realizó giras internacionales y grabó su primer álbum en inglés. Los demás serían en español, italiano y francés. También grabó el disco anual, que incluía éxitos como Emociones, Cama y Mesa y Ballenas. En 1982, él y María Bethânia participaron en un álbum anual, el dúo de Dark Friends. Fue la primera vez que el cantante invitaba a otros artistas a participar en una grabación. Roberto Carlos, en 1982, también tuvo éxito con Animal Herido, una colaboración con Erasmo. En 1984, su canción Los Camioneros se oyó más de 3.000 veces en la radio de su país en un solo día, y al año siguiente Verde y Amarillo sonó 3.500 veces. En 1985 participó en la campaña para ayudar a los niños de América Latina con Cantaré Cantarás junto a Julio Iglesias, José Feliciano y Plácido Domingo, entre otros. En 1989 ganó el Grammy de la categoría de Best Latin Pop Album, mejor álbum de pop latino. Encabezó la lista de la Billboard Latina en 1989. Tuvo un gran impacto con Amazonas. Durante la década de 1990, el éxito continuó para Roberto Carlos, tanto a nivel nacional como internacional. En 1992 grabó su nombre en el Paseo de la Fama de Miami, Estados Unidos, para artistas latinoamericanos. En 1994 logró vencer a los Beatles en ventas en América Latina con más de 70 millones de discos en el mismo año. El martes es el segundo o tercer día de la semana, según el país o la cultura. En los países de tradición cultural hispana, se considera el martes 13 como un día de mala suerte. Para los que estamos aquí, acompañándote desde la radio, es el día donde la información y la buena música nos acercan más.
Martes, en la radio donde todos los días estamos con vos. En el mismo año, grandes artistas del rock brasileño de la época como Cazalia Eller, Kid Rock y Sknak, entre otros, grabaron el álbum King, en el que se interpretan los grandes éxitos del cantante. En 1995, dirigido por Roberto Frejat, grandes nombres del pop rock brasileño como Cássia Eller, Chico, Ciese y Zombie, Barón Rojo y Sknak honraron a Roberto Carlos con canciones de la escritura de la joven guardia. Al año siguiente, Roberto Carlos anotó otro éxito en colaboración con Erasmo Carlos, Mujer 40, y grabó junto a Julio Iglesias, Gloria Estefan, Plácido Domingo, Rocío Dúrcal, John Secada, entre otros, la canción en español Puedes Llegar, el tema de los Juegos Olímpicos de Atlanta en Estados Unidos. En 1997 lanzó el disco en español Canciones que me gustan. Después de un periodo de reclusión tras la muerte de su esposa María Rita, Roberto Carlos reanudó su carrera con la gran gira With Hope, Love, que le abrió puertas en Recife en noviembre del 2000. En el 2002, el cantante ofreció un concierto para 200.000 personas en el Parque Flamengo en Río de Janeiro. En 2004 reconoció públicamente que sufría de trastorno obsesivo-compulsivo, síndrome que le causó un comportamiento excesivamente supersticioso y le hizo retirar del su repertorio canciones famosas como Desayuno. Más tarde, en una conferencia de prensa, admitió que podría volver a cantar y mostró los resultados del tratamiento. En el 2008, Roberto y Caetano Veloso hicieron juntos un concierto en homenaje a Antonio Carlos Jobim, que fue grabado en CD y en DVD. Participó en este espectáculo con ellos Jacques Morellebaum, Daniel Jobim y Vanderlei. En el momento que cumplió 50 años de carrera, en el 2009, inició una gira para celebrarlos, cuya primera presentación fue en Itapemirim, en su ciudad natal, el día en que cumplió sus 68 años. En abril se produjo el espectáculo Cantan Roberto, Divas, en el Teatro Municipal de Sao Paulo, al que asistieron grandes empresarios brasileños y los cantantes Adriana Evans, Alcione, Ana Carolina, Claudia Leite, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Ivete Sangalo, Pozzi Luisa, Lima Marina, Skymi, Paula Toller, El Romero Arena, Sisi Pozzi, Eve Camargo y Marila Pera. Las celebraciones por sus 50 años de carrera culminaron con un mega concierto realizado en el Estadio Maracaná, donde cantó ante 70.000 personas. En el 2010 recibió el premio de Sony Music en New York por sus 100 millones de discos. El 21 de febrero del 2011, el rey de la música romántica se enfrentó por tercera vez al público del Festival de Viña del Mar, apodado El Monstruo, por su gran exigencia, que le revalidó su eterna corona, premiándolo con la Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota de Plata, máximo premio del festival reservado exclusivamente para los grandes. En noviembre de 2015 fue reconocido como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammy. Destacar aquí alguna canción de Roberto Carlos es muy arriesgado, por lo extensa que es su discografía. Es considerado uno de los más grandes cantautores de la historia en colaboración con sus amigos Manuel Moraes y Erasmo Carlos. Cada disco suyo contaba con más de un éxito y, según registros, es el artista latinoamericano que más ha sonado en la historia radial del continente. En el 2006 el cantante fue mencionado en el doblaje latino de Cars por la radio de Radiador Spring. Todo esto sin contar la cantidad de éxitos conseguidos en Brasil que no entraron al mercado hispano
por no ser traducidos al español, que suman más de 250. La verdad que Roberto Carlos ha tenido una trayectoria excelente, tiene realmente grandes canciones, hermosas canciones, las cuales todos conocemos, y por suerte está vino acá a Argentina a hacer sus shows, así que ojalá que vuelva a venir este gran cantante, porque es un gran cantante, Roberto Carlos. Somos una señal que genera optimismo y alegría con éxitos musicales. AM 1230, Creativa. Agenda cultural. El Centro Cultural Borges, Cine en el Borges, de viajes, exploraciones y aprendizajes. Comienza el ciclo de cine de verano en el Borges, una propuesta que invita a embarcarse en un viaje hacia el espacio interior, reflexionando sobre la existencia y el autoconocimiento, una travesía profunda en la que se revelan los descubrimientos de una exploración constante y personal. Las proyecciones de las películas van a ser del 5 al 9 a las 19 horas El Villano, del 12 de febrero al 16 La Estrella que Perdí, del 19 al 23 de febrero Alemania y del 23 de febrero al 2 de marzo a las 19 horas Crónicas de una Santa Errante. Esto va a ser en la Sala Williams, Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Entrada libre y gratuita, ingreso por orden de llegada. Y si querés seguir paseando por la ciudad, Montserrat, el Buenos Aires Museo con más actividades para febrero. Durante este verano, el Buenos Aires Museo, ubicado en la calle Defensa 187, ofrece a vecinos y turistas distintas propuestas para disfrutar y descubrir el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Son actividades para toda la familia que incluyen visitas guiadas, charlas y talleres. Para ir agendando, los miércoles a las 16 horas hay taller de fileteado porteño inspirados en objetos de la colección del museo. Los invitamos a conocer con técnica típica de Buenos Aires conocida como fileteado porteño, para luego crear nuestros propios diseños. Para niños a partir de 8 años, actividad incluida en la entrada al museo, no requiere inscripción previa. A las 17 horas, recorrido con guías para investigar el patrimonio, Parque de la Ciudad, una vuelta por su historia. A partir de un recorrido conversatorio o conversado, se compartirá con el público el detrás de la escena del proceso de investigación de diseño de una exposición patrimonial, enfocado en la exposición temporal Parque de la Ciudad, una vuelta por su historia, a cargo de la curadora institucional del museo, actividad incluida también en la entrada. Los jueves también hay otras actividades, los viernes y los domingos, así que pueden pasar por Montserrat, el Buenos Aires Museo, con actividades que va a estar pero muy lindo para ir todo febrero. El 5 de febrero se inaugura La Forma del Futuro, estreno en la Sala Inversiva. ¿Qué quedará de lo natural cuando lo artificial se expanda? Las imágenes, la música y los textos te envuelven y generan preguntas acerca de lo que está por venir. El futuro es un interrogante que nos interpela y nos llena de ansiedad ante el avance vertiginoso de la tecnología. Ourobos, conformado por Ángeles Ceruti, Sebastián Panucci, Martiniano Tacacho y Marcela Pelisinger, despliega una experiencia inmersiva que entrecruza lenguas para reflexionar sobre las cuales serán las formas del futuro. Esto empieza a partir del 5 de febrero a las 18 horas. En el segundo piso podés visitarla todos los miércoles de febrero de 14 a 20 horas en el Palacio Libertad Sarmiento 151. Sigue Cultura de Verano, le pone ritmo al anfiteatro del Parque Centenario. Sigue el ciclo de verano que se podrá disfrutar desde el 25 de enero hasta el 23 de febrero, con entrada sin costo todos los fines de semana a las 20 horas. Se suspende por lluvia.
como siempre en este segmento de Gente de la City hablamos de la salud, de las quemaduras de sol o quemadura solar, porque son muy comunes. Hay que tener mucha prevención en este tiempo donde hay muchísimo sol y donde vamos habitualmente a piletas, a lugares de veraneo y bueno, simplemente también el salir a la calle con protector para prevenir las quemaduras. El enrojecimiento y la hinchazón de la piel se produce debido a la sobreexposición de la radiación ultravioleta del sol. El inicio suele ser de 2 a 6 horas después de la exposición. Otros síntomas pueden incluir dolor, calor y ampollas. Desde unos días se puede observar descamación de la piel. Las complicaciones pueden incluir deshidratación, infección, cáncer de piel, envejecimiento de la piel y manchas marrones. La causa más frecuente de la exposición al sol, aunque también puede deberse a otras causas tales como salones de bronceado, las personas con piel más clara tienen más probabilidades de sufrir quemaduras solares. Otros factores de riesgo incluyen vivir cerca del ecuador, elevada altitud, horarios de exposición entre las 10 a.m. y las 2 p.m., cielos despejados, reflejos de nieve y ciertos medicamentos. Los medicamentos involucrados pueden incluir doxicilina. El mecanismo subyacente de la lesión implica daño en el ADN seguido de muerte celular programada. ¿Cómo podemos prevenir? Con protector solar, como habíamos hablado antes, buscar la sombra cuando los rayos ultravioletas son más intensos, ropa de protección solar, incluido un sombrero de ala ancha. Y el tratamiento consiste en medicamentos para el dolor, como los AINE y la crema hidratante. Una quemadura de sol grave puede requerir líquidos intravenosos como el letacto de Ringer. La incidencia de esto, las quemaduras solares afectaron alrededor del 34% de la población de los Estados Unidos en 2015. Los adultos jóvenes son los más afectados. Antes de 1820 se creía que las quemaduras solares se debían al calor. El protector solar se desarrolló inicialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, cuidarse muchísimo del sol, ponerse protector siempre, no solamente cuando estamos exponiéndonos al sol o cuando vamos a pasar el día en algún lugar, en alguna pileta o estamos de vacaciones. Para ir a trabajar también, cuando se van a trabajar hay que ponerse protector, inclusive cuando se ponen maquillaje, se ponen primero el protector y después el maquillaje. Así que bueno, sugerencias para evitar las quemaduras en este verano que está bastante, pero bastante intenso. Es recomendable que niños y niñas hagan al menos 1 hora de actividad física todos los días. Al mantenerse activos logran músculos y huesos más fuertes, menor probabilidad de sobrepeso y diabetes, presión arterial y niveles de colesterol más bajos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Y llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarme. Los espero siempre acá en AM 1230 Creativa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar siempre informados. Así que tengan una muy buena semana. Chao.